Hola poetas, soy Eloy Conde, bienvenidos a un nuevo capítulo de Lo Onírico del Verso, el podcast de Recitario Poético. Siempre es un placer poder hablar con escritores que están presentando sus obras, esa magia de conocer su camino hasta la publicación de su obra, desde que solo era una semilla en sus cabezas, sus ilusiones, sus contratiempos, sus miedos, su proceso creativo tan importante, ¿no?, en todo esto, si elegir autopublicar o hacerlo mediante una editorial tradicional, etcétera. Cuando todo esto se junta con la alegría compartida de que este escritor es tu amigo personal desde hace años, hace que todo sea más especial aún. La poesía, la novela en general, todas las letras tienen una conexión especial con las personas, con las emociones, con las vivencias personales y con nuestros destinos en la vida. La manera de ver la vida o la muerte, las aventuras, las dificultades, todo esto se va a ver plasmado en nuestros escritos. Y vamos a ver esa conexión incluso entre distintos géneros literarios, como se puede escribir poesía e inventar a su vez mundos novelísticos que rozan el terror y la aventura fantástica. Dejadme que os lea este poema que nos hará arrancar con nuestra entrevista del día de hoy, con todos vosotros, La despedida. Te estoy hablando, te estoy gritando, te pido ayuda, te ruego mirar, no me empujes al abismo, no inicies revolución, mi mente es debilidad, mi alma fragilidad. Siento profundo dolor, siento vacío oculto, quiero expresar la angustia, quiero salvar mi energía. Dame un solo abrazo más, dame una sonrisa eterna, dedícame tu atención, dedícame tu corazón. Solo me estoy despidiendo, solo te quiero decir adiós con toda mi pena, solo libero el dolor. Ya estoy marchando vacío, no quiero dejar pesar, quiero dejar este mundo y descansar en libertad. Acabamos de escuchar un poema cargado de tristeza y melancolía, una dura despedida, un camino hacia la muerte, como tantos caminos relacionados con la muerte que presenta la novela de nuestro próximo invitado. Este poema que hemos escuchado es suyo, pero veremos el giro de la temática tan distinto a la poesía de su novela. Hoy tengo la suerte de poder hablar con un escritor, un novelista emergente y un poeta desde hace años, que está de estreno con su nuevo proyecto publicado, El Final, una persona de corazón gigante, criado en Getafe, mi amigo Francisco García Neila, y os doy paso, sin más preámbulo, a su entrevista. Bienvenido, Paco, al podcast de Lo Onírico del Verso. Esta es tu casa, siempre que quieras pasarte, al igual que ya sabes que también mi casa real también es tu casa, que tiene la puerta abierta. Lo que pasa es que no vienes por aquí, por Valencia, a ver si venís a visitarnos. Que preparar un viaje. Efectivamente. Bienvenido, Paco, a esta entrevista. Vamos a intentar ponerte cara, ponerte nombre. Vamos a hablar de tu obra, vamos a hablar de tus proyectos. Y en un principio, para la gente que no te conozca, cuéntanos tú en tus propias palabras, ¿quién es Francisco García Neila, Paco, para los amigos? Pues bueno, pues soy Paco y bueno, trabajo ahora mismo en Airbus, pero me encanta escribir, desde pequeño he escrito, desde, bueno, pequeño adolescente y siempre me ha gustado y más cuando he ido avanzando en edad, que he ido yo creo que adquiriendo, pues en el proceso de la vida vas adquiriendo un poquito más de sabiduría y bueno, pues al final vas cogiendo pues cositas y perlitas de todo lo que te va pasando y de ahí saco yo las ideas para que me guste escribir y leer. Bueno, Paco, aquí para los que no lo conozcan, Paco es novelista y también poeta, aunque tengo entendido que a ti te gusta decir que eres más poeta que novelista, aunque Sí, lo que estemos de estreno es con tu obra de tu novela, ¿verdad? Te sientes sí, algo más poeta que novelista, ¿verdad? sí. Yo escribo sobre todo poemas y bueno, lo que pasa que la novela, como me gusta la temática de la cual he escrito, pues bueno, me lancé y me gustó mucho. Lo que pasa que, bueno, yo al final los poemas no los dejo.
Vale, pues vamos a ir a una pregunta directo al grano, la pregunta del millón. La hago a todo el mundo en estas últimas entrevistas. Pregunta difícil, siempre lo digo. Paco, ¿qué es para ti la poesía? Uf. Poesía yo lo igualo a sentimientos, para mí. Entonces, la poesía es el poder transmitir esos sentimientos que quiero expresar y guardo en mi interior, sobre todo al escribir sobre cosas que me pasan a mí y al escribir también a gente que conozco o historias que al final veo, ya sea por la calle, en televisión, sobre todo es eso, expresar, intentar expresar los sentimientos. Muy bien, buena definición. Desde que nos conocemos, Paco, yo creo que ya hace bastantes años, siempre te he relacionado de alguna manera con la escritura como hobby. O sea, de alguna manera siempre hemos hablado que te presentabas a concursos, de que te gustaba escribir, de que ya por entonces me comentabas que estabas escribiendo la novela que vamos a presentar hoy. Sí. Y a partir de todo ese tiempo, hoy día seguimos aquí y para mí es un orgullo que estemos hablando de tu libro, de tus proyectos y me parece algo, la verdad, que muy ilusionante porque comienza como una pequeña semilla que empezamos ahí a escribir, a pensar que esto, bueno, lo hago por mí, por mis emociones, pero acabamos publicando un libro. ¿Desde cuándo para ti sientes esa curiosidad por escribir? ¿Cuándo sería ese momento inicial en el que tú digas, estoy delante de un papel escribiendo, de niño, de pequeño? ¿Lo recuerdas ese momento? Sí, lo recuerdo, mira, yo estaba estudiando en el IPE, en el Instituto Politécnico del Ejército, con 14 años, y ahí fue cuando empecé a, bueno, pues mis pinitos con la escritura. Al final eran poemas, pues bueno, fáciles y muy sencillos, pues para escribírselos a las chicas que iba conociendo y bueno, también expresando un poquito, pues cositas que me pasaban allí, pues bueno, adolescentes, pues te puedes imaginar, ¿no? Pues cosas que te pasan con algún amigo o con, yo qué sé, con alguna aventura que has tenido en esa época. Y luego a partir de ahí, pues bueno, fue forjando esa ilusión por seguir escribiendo y bueno, pues hasta ahora. O sea, digamos que en un inicio empezaste con la poesía directamente, ¿no? Sí, sí, yo siempre he escrito poesía y al meterme en la temática del libro, pues me gustó tanto que dije, digo, pues yo también quiero intentar ideas que se me ocurren en la cabeza, pues expresarlas. Y al final me puse a escribir, primero pues con un folio, un boli y a expresar ahí capítulos, como todo tema muy burdo, ¿sabes? Muy a lo Ujú. loco, pero siguiendo, sí, luego intentar procesar cada capítulo y los personajes, los sitios, pero la verdad es que, bueno, sin dejar de tener contacto con la poesía. Vale, luego vamos a hablar más en profundidad del libro, lo vamos a dejar un poquito más Sí, al centro de la entrevista, pero sí que me interesa continuar un poco con la poesía porque, claro, esto no solo es un hobby que inicias, que te viene bien a ti, que empiezas tú a tratar, a escribir, a soltar ahí tus emociones. Tú te has presentado también a varios concursos, sí, incluso has ganado alguno de ellos siendo publicado en antologías poéticas, has sido ganador del cuarto certamen de Cartas de Amor de Eugena, donde resides actualmente, ¿verdad? sí, Concurso de poesía también de la empresa de Airbus, donde trabaja, en el sí. cual teníais una temática. Aparte estuviste en otro de Lorca, ¿no? De Federico García Sí, Lorca, ¿o era este de Airbus? no, el de Federico García Lorca era un poemario, un homenaje a Ujú. García Lorca y en el cual, bueno, pues escribí. Ahí sí que había una temática que te ponían una frase y en la cual Ujú. tenías que desarrollar un poema y ahí sí que quedé finalista para la antología de Vale, y ahí poemas. sales publicado en Sí, esa antología también. Vale, luego hablaremos un poquito más de la parte creativa, pero bueno, vamos a ir metiéndonos un poco en tu parte novelística, ya que lo que estamos hoy aquí es presentando una maravilla, que ahora hablaremos de ella. Nos vamos centrando un poco en esta parte de tu proyecto. Como tú bien dices, te defines principalmente como poeta, mm, pero
actualmente, lo que estamos haciendo, viviendo un momento dulce, esta Sí, presentación de tu primera novela que se llama El Final, que la tenemos por aquí. La tengo sin dedicar, Paco. En cuanto nos veamos me la tienes que dedicar, ver pensando ya que me vas a hacer sí, aquí lo una tengo. buena dúrica. Vale, estamos ante una novela de ficción moderna, ambientada en un entorno de terror apocalíptico en nuestro mundo real, ¿no? Narrada en nuestra meseta española, que ahora nos comentarás un poco de este tema. Pero para quien no se haya leído todavía tu libro, resúmenes un poco de qué trata, cuál es la trama de este libro. Pues mira, como me resumen, al final es una temática zombie, una novela pues de intentar recrear angustia o terror por todo lo que puede suceder, ¿no? Lo que podemos ver en las películas y demás, pero también he querido expresar para que la gente reflexione sobre los valores que pueden tener las personas ante crisis que se pueden producir, ¿no? A lo mejor esto es un extremo, pero que la gente podemos comportarnos de una manera o de otra, llegando o poniéndonos con la espalda en la pared, ¿sabes? Y tener unas reacciones diferentes. Ujú. De hecho, esto era algo que yo te quería sacar aquí en la entrevista también, y yo creo que es uno de los puntos más fuertes, porque aunque estemos hablando de una temática apocalíptica, de zombies y demás, no es el típico libro o como una película que no pensemos en nuestra cabeza, aunque tenga mucha acción y mucha Mm, aventura. Pero uno de los puntos fuertes creo que principalmente es este que me está diciendo, el tema de esos valores del ser humano y demás, que luego hablaremos un poquito de ellos. Pero me resulta bastante interesante porque si a mí has llegado a transmitirme eso, o sea, me alegra saber que era uno de tus objetivos, hablar un poco sí. de dentro de esa aventura con esa parte un poco más humana, ¿no? Y yo creo que eso lo has conseguido. Al final, eh, mm, no sé, acabas transmitiéndolo y creo que es algo importante. Em, Tú cuando empiezas a escribir esta novela, supongo, ¿esta era tu idea preconcebida o algo similar al resultado final o ha ido teniendo variaciones importantes según ibas escribiendo? No, la idea principal está reflejada tal cual. Lo único que sí que he ido, pues según iba avanzando con los capítulos, pues iba dando más importancia a unos personajes, iba quitando a lo mejor alguna escena que a lo mejor podía ser repetitiva, pero la idea principal está plasmada. Vale. ¿Cuál dirías, si tuvieras que decirme los puntos fuertes de esta novela? ¿Cuáles son los puntos fuertes de tu novela, Paco? Pues mira, la historia transcurre aquí en España, que a mí me gusta. Muchos son personajes reales. Hay algunos ficticios que lo he creado, pero la mayoría son personajes reales, igual que los sitios por donde va pasando todas las aventuras, son sitios que podemos visitar y que están aquí, ¿sabes? Por ejemplo, el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo es uno de los de donde transcurre, que el capítulo de ahí, pues yo creo que es bastante emocionante. Y bueno, pues por lo demás empezamos en Getafe y al final acabamos en la zona de Almagro, Ciudad Real. O sea, imagínate todos los kilómetros que tenemos ahí. De hecho, yo que conozco vuestra casa, que he estado allí, tengo que decirte que me imaginaba, claro, yo me pongo en tu casa actual, ¿no? En mi mente me pongo en tu casa actual y me imaginaba estar allí cerca de la piscina que tenéis en el patio y el muro todo lleno allí de zombies por fuera allí, tal, o sea, te prometo que me imaginaba el coche viniendo corriendo tal, bueno, no voy a desvelar aquí historias, pero Sí. te prometo que me lo imaginaba porque, claro, hablas de sitios muy conocidos, carreteras muy conocidas, hospitales, cuarteles militares. Entonces al final le vas poniendo un contexto a la novela que me parece bastante interesante. Esta inspiración para escribirla, ¿de dónde te viene? Supongo que tú eres amante de este género, lo sueles consumir, el género de los zombies y demás, el mundo apocalíptico. Sí, tanto en lectura como en películas. eh, lo he consumido desde hace mucho tiempo y me encanta, me gusta mucho. Es raro al final el combinar a lo mejor la poesía con esta temática, ¿no? Pues a lo mejor es un poco raro, pero bueno, pues ahí está las ventajas y la maravilla de este mundo de literatura, ¿no? El poder combinar Sí, sí, cosas tan desde luego. extremas, ¿no? Y tan diferentes. Sí, sí.
De hecho, una de las cosas que me gustaba y por eso quería que estuviera aquí con nosotros, aunque este podcast vaya cogiendo un tinte cada vez más literario, de presentación de personas, de autores, de temática literaria en general, va un poco enfocado a la poesía también, obviamente. Mm. Pero claro, digo, mira, Paco es mi amigo, es poeta y encima está sacando un libro. Tiene que venir aquí y hablarnos porque es un libro de zombies. O sea, es que perfecto, ¿sabes? Hemos hablado un poco de los personajes, que me ha dicho que muchos son inspiración real. De hecho, yo Mm. creo que podemos decirlo. El protagonista se llama Paco y es Paco, un tío ahí, un Paco ahí, que eres prácticamente tú, si no eres tú. casi. Casi, casi. Eh, Quería hacerte una pregunta de estos personajes. Sí. ¿Cuál crees, tú que estás metido en la novela, en ese mundo, cuál es la motivación de estos personajes para sobrevivir en ese entorno? ¿Cuál crees que sería esa motivación? La motivación, yo he intentado transmitir la familia, la amistad, es lo que he intentado transmitir. Al final se reúne una serie de familiares, los que consiguen sobrevivir, y amigos que se van reuniendo, o personas desconocidas, pero al final se convierten en un mundo así apocalíptico, al final se convierten en tu propia familia, ¿no? Por todo lo que van sucediendo y todo lo que acontece. De hecho, yo creo que eso se queda bien plasmado, se nota en todo momento esa unión de la familia, cómo tú mantienes un poco esa unión, ya no solo de la familia, sino también del concepto de amistad, Sí. con todos esos personajes que van apareciendo en la trama y se van sumando, otros van desapareciendo, y creo que esa parte también queda muy bien reflejada, ¿no? Y me parecen Mm. parte de esos puntos fuertes que estamos hablando, el tema de la familia, el tema de los valores, que esté en un entorno conocido por nosotros, Sí. y todo aderezado con zombies que se comen a gente. O sea, me parece una maravilla, ¿no? Veo que también la novela tiene mucho contenido militar. Sí. Yo sé que tú has sido militar en una fase de tu vida y Ujú. eso creo que le da muchos matices a la obra a la hora de hablar de las armas, de los cuarteles, de esa estrategia táctica que tú, como personaje que ha estado en el ejército, hace también que vaya pensando la situación y demás. Cuéntame un poco de esta fase, de cómo querías plasmarla aquí. Claro, al final yo he estado 10 años de militar y bueno, en una de las bases que aparece, que es la base de Almagro, pues yo he estado destinado 5 años, entonces me la conozco bastante bien. Y sin entrar en detalles militares, pero sí que la he descrito y bueno, pues me ha encantado porque he podido plasmar todo lo que he aprendido allí, que me podría servir en este evento apocalíptico, ¿no? que sucede. Y al final, pues bueno, vas recogiendo las tácticas militares e intentas aprovecharte de esas tácticas para las situaciones que te van ocurriendo. Sí, sí, no, y le da ese toque también más profesional, como, bueno, Mm. está bien documentado porque al final lo has vivido, ¿no? Es parte Sí, de lo que has lo he vivido. vivido y también me he documentado aparte porque las armas iban cambiando, el material van cambiando y tenía que renovar también un poco. Eh, Hablando ya un poco de este tema, nos vamos también tema de armas, mucha aventura, mucha acción. Creo que has escrito muy bien los capítulos de manera de que son bastante cortos, no se te hacen pesados y siempre intentamos meter ahí ese cambio de que dices, te lo decía el otro día haciendo la prueba de audio y de vídeo, te decía, creo que la verdad que terminas un capítulo y no puedes dejarlo ahí, tienes que continuar al siguiente, te engancha, es como, bueno, pero ¿qué va a pasar aquí? Qué ¿Qué bueno. está ocurriendo? ¿Qué es lo siguiente? ¿Pero se muere este o no se muere este? ¿El otro viene, no viene? O sea, me parece muy interesante, ¿no? Y esto me da pie un poco a preguntarte sobre un tema que creo que es fundamental y que también está un poco ligado a la poesía. El tema de la muerte. El tema de la muerte, hay bastante muerte, evidentemente, por accidentes, por gente que fallece porque acaban estos zombies acabando con ellos. Pero creo que esa manera en la que tratas esa muerte también dentro de esos valores, cómo intentas ayudar a los otros personajes que están alrededor y lo están pasando mal, es muy interesante en tu novela. Y también, como algunos de los poemas que he leído tuyos, también tienen cierta relación. ¿Cómo valoras tú esta muerte dentro del proceso creativo a la hora de escribir? Bueno, pues la muerte al final yo creo que es una parte muy importante, ¿no? Al final de la vida, porque
todos vamos perdiendo gente por el camino, igual que en la obra, que vas perdiendo familiares, amigos y gente conocida, al final lo vas perdiendo en el transcurso de la vida. Y también, pues bueno, nos duele, por supuesto, entonces el transmitir ese dolor, ese duelo que tienes o que tenemos las personas, pues a través de la poesía, sobre todo, es donde más yo por lo menos trato de expresarlo. Lo he transmitido también al libro, lo he tratado de hacer así, ayudando, ¿no?, a la familia, a los amigos que tienen esa pérdida, igual que yo, pues el intentar pues que el duelo ese sea menos doloroso. Ujú. Este libro tiene muchísimos valores, como estamos hablando, ayuda a los familiares, tenemos unas situaciones difíciles que hay que resolver, muchísima acción, tenemos un montón de ideas aquí que hacen una buena conjugación. Pero este libro no nace hace poco tiempo, o sea, No. esto ya lo llevas mascando hace mucho tiempo. Cuéntanos un poco porque hace tiempo que ya empezó esta aventura. Sí, pues mira, yo empecé a escribirlo en el 2011 y duró esta aventura 3 años para poder terminarlo. Lo terminé en el 2014 aproximadamente. Pues bueno, ahí me documenté creando personajes, creando la trama, ¿vale? Porque la idea estaba plasmada, pero luego hay que desarrollar todo eso. Y bueno, pues 3 años que duró el proceso. Y luego otros tantos años hasta que me he atrevido a publicarlo. Y he podido, claro. Y bueno, y ese momento de tenerlo en un cajón después de tanto tiempo guardado y decir, lo voy a sacar cuando te lo relees, te quedas como, esto me gusta mucho o ¿qué he escrito aquí? Quiero cambiarlo todo. ¿Qué ocurre ahí? Hay partes que he tenido que reescribir un poco, pero bueno, la verdad es que la mayoría de los capítulos los he modificado un poquito, los he corregido, bueno, porque al final eh, yo qué sé, tienes una idea en el 2011 y luego en el 2021 has cambiado, ¿no? Porque al final en 10 años cambias mucho. Ujú. Y bueno, pues la verdad es que lo disfruté en su momento y he vuelto a disfrutar releyéndolo y corrigiéndolo. Bueno, pues la verdad que lo tenemos aquí en la mano, lo tenemos aquí el final, una obra que gusta tenerla en la mano y veo que lo publicaste con la editorial Ex Librix, una editorial que ya cuenta con cierta experiencia. ¿Cómo ha sido este proceso de publicación con ellos? ¿Cómo te contactan? ¿Contactas tú con ellos? ¿Cómo ha iniciado toda esta trama? Pues mira, a través de un concurso llamado 48 horas, que, bueno, lo explico muy brevemente, es un Ujú. concurso en el cual a través de un vídeo de YouTube te hacen una presentación, te dan 3 frases y tienes 48 horas para incluir esas frases dentro de un texto de unas 2.500 palabras, te dan un margen entre 2.500 y 3.500 me parece. Y a través de eso, pues me presenté, que la verdad es que es muy intenso escribir un texto largo en 48 horas. Ujú. No sabía yo que era tan durillo y vaya. Y entonces a través de ahí, de ese concurso, contacté yo con la editorial y bueno, pues me pidieron el manuscrito, se lo mandé, lo leyeron y les gustó mucho. Y bueno, pues ya empezamos al contacto pues para ver el contrato, para ver el, pues bueno, todo el tema de cantidad de libros, el proceso, el manejarlo a través de online, de la venta online, del proceso físico, pues Ujú. todo. ¿Y tu idea siempre fue, digamos, publicarlo en una editorial tradicional o te has planteado en algún momento autopublicarlo? Supongo que en tanto tiempo te ha dado mucho tiempo a pensar cómo acabaría siendo un formato al final físico, ¿no? Sí, al final la autopublicación, pues bueno, a lo mejor al principio, para mí y en mi opinión, al principio puede resultar un poquito más cómoda y más libre, pero es cierto que yo creo que es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque al final no tienes el respaldo de una editorial que te lo va publicando, por lo menos en mi caso, ¿vale? En un montón de librerías, en un montón de páginas. En La Vanguardia han sacado alguna reseña,
en Sudamérica está también en librerías. Entonces ese apoyo yo creo que en la autopublicación es mucho más complicado. Sí, estuvimos hablándolo el otro día también, que lo podías encontrar en México, en un montón de Mm, sitios, que al final eso te da como más salida, ¿no? Esto sí, yo creo que es un tema que siempre que lo pregunto a la gente, siempre hay como cierta duda. La gente, pues bueno, de alguna manera, unos te hablan bien de la autopublicación, otros te hablan bien de la publicación claro, con editoriales tradicionales, y es difícil, cada uno, bueno, sí, pues según el momento y la situación, ¿no? sí, Claro. Vale, el libro a mí me da, yo no quiero hacer spoiler, pero a mí me da que esto está, no es que termine abierto, pero podría terminar en algunas segundas partes. sí, sí, porque es cierto que lo dejé cerrado, porque a mí yo cuando leo y encuentro que lo dejan así como muy abierto, que no tiene un final, un cierre, Ujú. me quedo un poquito de aquella manera. Y me gustaba el cerrarlo, que tuviera un final, que si no quieres leer más, perfecto, pero con Mm. posibilidad de tener más aventuras y otra etapa. Y hay ideas en la cabeza. Bueno, bien, de eso ya hablaremos más adelante, aunque yo ya sé algo que me han chivado por ahí. Vale, tema de presentaciones próximamente. ¿Tienes alguna presentación? Creo que tenéis alguna programada pronto, ¿no? Sí, bueno, lo primero la tuya, tu entrevista, que me hacía Ah, mucha bueno, bien. ilusión, de verdad, Bien. muchísimas gracias. Nada, a ti. Y esto ha sido pues el primer paso, ¿no? Luego tengo en la biblioteca de Eugena, tengo una presentación para el 15 de enero, Ujú. el que también me hace una ilusión, al final es el pueblo donde vivo hace ya muchos años, me he puesto en contacto con la Concejalía de Cultura y con la biblioteca y enseguida la verdad que hemos buscado fechas, que al final es un poquito complicado, ¿no? Porque hay otra gente que presenta y demás. Intentaré también buscar otros sitios para poder presentar y demás. Y ahí estamos intentando hacer promoción. Ahí yo supongo que también la editorial también te puede ayudar, ¿no? Quizá de cara a ferias del libro, a Sí, futuras opciones, ¿no? Que sí te puede abrir. Y yo creo que eso tiene que ser interesante. ¿Te lo has planteado alguna vez, verte sentado en una feria del libro? sí, a mí me encantaría, pues, es muy ilusionante, ya no solo por vender o por darte a conocer, sino la ilusión que a mí, por lo menos, el que pueda llegar a alguien desconocido y que le guste tu libro, que lo lea y que se lo puedas dedicar, ¿no? Y que te pregunte por él y le puedas contestar. A mí me encantaría. De hecho, la editorial sí que lo hemos comentado y, hombre, al final en la zona donde resido, pues es donde sería más fácil. Pero bueno, que yo Ujú. estoy abierto, por si acaso me escuchan, estoy abierto a cualquier ciudad, ¿sabes? Nada, abrir las puertas que él coge el coche y se va Y por me ahí. voy. Después de lo que ha vivido, de las aventuras que ha vivido en el libro, Ya ves. venirse aquí a Valencia a una feria del libro, eso Buah, es sencillo. maravilloso. Ya ves. Em, ¿qué tal la experiencia, ya por ir cerrando un poco esta fase que estamos hablando así más genérica Mm, del libro? ¿Qué te va transmitiendo la gente que se ha ido leyendo el libro sobre el libro? ¿Qué te cuentan? mm. Pues mira, hay gente que me ha sorprendido mucho, que todo el mundo, ¿no? Yo no leo, voy a intentar leerlo por ti. Y me han llamado por teléfono, Paco, me has tenido enganchado y dice, me lo he leído en 3 días. En mi vida he podido leerme un libro en 3 días, dice, es muy bueno. Me ha tenido enganchado y que la gente, pues la verdad que sí que ha transmitido, ¿no? Esos valores de los que estábamos hablando, sí que le han llegado. ¿No? Y luego hay algunas, bueno, en algunas escenas, pues es que esta escena es muy fuerte, ¿no? Cuando muere alguno de los personajes protagonistas, ¿no? Que al final dice, vaya tela, y a lo mejor hay gente que conoce ¿no? a los personajes, ¿no? En los que están basados y dicen Ujú. que hay zonas o partes duras. Yo también quería mostrar esa angustia, ¿no? Que puede provocar todo eso, esas situaciones. Sí, sí, yo creo que Mm, se transmite y estamos en una novela precisamente de eso, que nos transmite una serie de contenido que, bueno, que es importante a nivel humano en un mundo apocalíptico que, como tú decías a un inicio, se puede transmitir a cualquier tipo de crisis, ¿no? mm. Y creo que la verdad que ahí lo has conseguido y nada, te deseo con este maravilloso libro la mayor de las suertes, aunque Muchas ahora gracias. seguiremos hablando de otros temas, pero
Sí, Muchísima suerte. Podemos conseguirlo en la web de Exlibrix, en Amazon, en la Casa del Libro, en Podibox, en todostulibros.com mm, y en alguna librería física. Al estar publicado lo puedes sí, solicitar y te lo lo puedes mandan, ¿no? solicitar y te lo... Sí. Y también hemos dicho que incluso has cruzado el charco, está por En México, por México otros sitios. también. Sí, Y sí, sí, sé que sí. alguna venta por ahí también ha habido en México y demás. Así que la Vale, bien, verdad que bien, bien. Pues nada, que siga eso para arriba. sí. Muy bien, Paco. Muchas Pues gracias. vamos a pasar un poco a la parte de tu proceso creativo. Cuando Sí. tú te sientas a escribir, ya sea poesía, ya sea la novela, cuando tú escribes, Mm. ¿cómo es tu rutina para escribir? ¿Tú vienes con una idea en la cabeza? ¿Tú escribes todos los días o solo cuando te sientas a escribir? Cuéntame un poco. Pues mira, yo sobre todo siento cuando escribo, cuando siento la necesidad, ¿no? De expresar pues, lo que hemos dicho antes, alguna experiencia que he tenido en mi vida, pero a lo mejor no lo hago al instante, lo hago a posteriori, Ujú. ¿vale? O alguna idea que he visto, o alguna frase que he visto en la televisión, en algún programa de entrevistas, o alguna frase que he escuchado en una canción. Entonces me gusta apuntarlas, me las apunto y luego a partir de ahí pues voy desarrollando también pues ese poema o que me sugiere esa frase y mis sentimientos también sobre todo intento expresar cosas mías y lo plasmo en letras y frases para que la gente, en un principio yo soy un poquito más reservado, pero me estoy dando cuenta de que el poder abrirlo a la gente, que la gente lo disfrute o intente ver qué le transmite esas palabras, me gusta. Y tú cuando te pones a escribir, de alguna manera preparas un poco tu entorno, te encierras, te da igual dónde escribir, puedes hacerlo al aire libre o tienes que buscar silencio, música. Silencio, o sea, me gusta el silencio para intentar concentrarme. Si hay un poquito de música ambiente, no me importa, perfecto, pero sobre todo intento el silencio para poder concentrarme un poco y como me enfrasco al final en la escritura del poema o del libro, en el libro me pasaba rachas más largas escribiéndolo porque las ideas venían y tenía que escribir a lo mejor uno, dos, tres capítulos. Y el poema, pues escribo un poema y si tengo alguna idea más, sigo escribiendo. Pero si no, paro, lo dejo ahí en Reposar un barbecho, como poco, digo ¿no? yo, Ujú, ujú. y luego lo releo y busco a lo mejor otras, si a lo mejor hay una estrofa que no me gusta, intento cambiarla o intento ver a ver cómo Ujú. puedo mejorarlo. Yo creo que eso en la poesía es como mucho más... no es de me dejo, me siento y empieza a fluir, hay que trabajarla, Mm, obviamente la novela también hay que trabajarla, pero me refiero, eso de que te empiezas a motivar escribiendo y ahora te viene una idea y vuelves a otra y arrancas, se puede dar más al escribir novela sí. y la poesía es como un poco más, digamos, contemplativa, quizá que te tienes que parar un poco, voy a intentar modificar esto, luego lo hace y lo deja reposar y sí te puede ocurrir esto de que al releerlo al tiempo digas, buah, no me gusta nada Mm, o todo lo contrario, que te pueda sorprender, ¿no? Entonces entiendo un poco esa parte de que los conceptos entre escribir poesía y escribir novela te lleven por caminos distintos a diferente. nivel de la Mm, creatividad, efectivamente. Hablando del tema de la novela, cuando tú te pones a escribir esta novela, ¿cómo lo haces? Tú, de un inicio, supongo que tienes una idea general, pero te planteas como una línea de tiempo o unos puntos claves en la historia, o te van apareciendo, digamos, la trama poco a poco sola según van avanzando los personajes. según van avanzando los personajes, voy creando esas historias. Y según voy añadiendo personajes, los desarrollo y veo cómo se van a ir entrelazando unos con otros. Sí tengo dónde o el final o dónde voy a llegar, pero eso lo puedo ir modificando para poder agregarlo o quitarlo en función de cómo vaya transcurriendo la historia y luego puede haber un cambio de personajes o puede, o imagínate, yo que sé, que un personaje es muy simpático en un momento determinado y de repente se va desarrollando a la aventura y al final termina siendo un borde, por ejemplo, o con ciertas personas en ciertas situaciones.
De hecho, a ti te ha llegado, no sé en esta novela si te ha pasado, que tú te hayas sorprendido de alguno de esos cambios o algo que digas, madre mía, qué giro ha pegado esto sin que yo lo esperara. ¿Eso te ha ocurrido aquí en la novela? Sí, 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 con un personaje, con Alfredo. Bueno, no, Alfredo es mi amigo, le conozco, y cómo empezó y cómo ha terminado, me quedé, digo, hola, digo, vaya cambio que ha pegado el personaje, ¿no? De ser una persona normal y corriente, pues que vive su vida y intenta mejorar todo lo que puede con su familia, no lo desvelo, a terminar como termina en la novela, Sí, sí, su comportándose. giro de Sí, guión, giro sí, de sí, guión sí, importante. Sí, total. sí, sí. Muy bien. Vale, pues te quiero hacer una pregunta ya hablando un poco también de este proceso creativo, de la escritura. ¿Qué opinas, saliéndonos un poco del tema ya, qué opinas sobre el tema de redes sociales y la escritura? Yo sé que tú, por ejemplo, no eres una persona súper activa aquí en Mm. redes sociales con tu contenido, pero hoy estás abriendo aquí una puerta, estamos aquí en Sí, directo, estamos grabando el podcast y creo que eso también es abrir un poco tu contenido y lo que tú decías, es muy bonito poder abrirte al mundo y que la gente pueda realmente recibir tu contenido, ¿no? ¿Crees que van a ayudarnos estas redes sociales, todas las herramientas que tenemos últimamente, en la forma de escribir? ¿O quizá puede ayudarnos a abrirnos, pero a la vez tanta tecnología como la inteligencia artificial y todos estos temas pueden afectar de manera negativa? No sé, háblame un poco de este tema. mira, las redes sociales sí que es cierto que nos van a ayudar, ¿no? a llegar a más gente, porque al final somos consumidores, ¿no? de esa tecnología. Y nos ayuda. Yo creo que en su justa medida nos puede llegar a ayudar y nos va a servir o nos está sirviendo. Y sobre la inteligencia artificial, esto en una presentación que tuve con otro compañero allí en Airbus, ¿no? Que presentamos, él escribió un cuento, yo en la poesía que ganó el certamen, pues bueno, hicimos una presentación a los compañeros y nos fueron preguntando sobre esto y una de las preguntas fue la inteligencia artificial. Y yo lo que con la inteligencia artificial me gusta usarlo para poder beneficiarme de ella, pero lo que no me gustaría es llegar a usarla de tal manera que la gente escriba con una inteligencia artificial. Yo creo que un escritor debe ser con sus ideas, con su mente, con su corazón, el que plasme y escriba pues sus aventuras, lo que quiera transmitir, sus sentimientos, lo que quiera, pero una persona propia, que la inteligencia artificial nos ayude, por supuesto, nos puede Como una corregir herramienta, ¿no? exactamente como una herramienta para ayudarnos a facilitarnos, ¿no? También esa escritura o corrigiendo mismo, ¿no? Que todos cometemos errores y nos puede ayudar en eso. Pero yo creo que hasta ahí, la vorágine que nos estamos metiendo de imágenes creadas por inteligencia artificial, no sabe diferenciar una cosa de otra. En la escritura, por lo menos en la literatura, a mí particularmente me da un poquito de reparo o miedo. Puede peligrar un poco esa humanidad que se le puede plasmar a un libro, ¿no? Y que Mm. se quede como el contenido un poco más afectado. Entonces, como resumen, quizá que se quede como herramienta en cuanto a la forma, a una ayuda del proceso y demás, pero que ese contenido, esas ideas y eso sean totalmente humanas, ¿no? Propia, sí, Vale, muy exactamente. bien. Vale, pues Paco, vamos a saltar un poco, porque me interesa, abordar ahora un poco tu parte de tu mirada poética, un Ujú. poco cómo planteas tú la poesía dentro de tu cabeza, ¿no? Dentro de la poesía, ¿cuál es tu mayor inspiración? ¿Cuáles son tus temas favoritos para escribir? Pues mira, el amor, sobre todo el amor, me encanta escribir sobre ello y cómo me siento, cómo quiero ver esa parte del amor. La dureza de la muerte, también me gusta mucho escribir sobre eso, porque no quiero tener miedo, ¿no? a esa parte, ¿no? Y quiero, a lo mejor no es la palabra disfrutar de ella, pero sí hacerle frente, ¿no? Y lo hago a través de la escritura. Entonces esos son los dos temas que más me gustan. O cómo se puede sentir, se puede llegar a sentir una persona con un problema.
De acuerdo. Y esto es una pregunta que quizás pasa como al principio, ¿no? Es muy sencilla de hacer, que es la poesía, ya lo hemos hablado antes, y esta también es sencilla de hacer, pero quizá tiene como una parte un poquito más compleja. ¿Cuál crees que es el papel que juega la poesía hoy en día en la sociedad, en nuestra sociedad? Y fíjate que estamos hablando que la poesía, pues bueno, es un nicho relativamente pequeño, como pueda ser otros estilos literarios y demás. Pero tú, ¿qué crees que podría aportar esa poesía a la gente que lea poesía en nuestra sociedad? Hombre, pues yo creo que podría cambiar pensamientos de gente, podría esos sentimientos que creo que podemos expresar los que escribimos o intentamos escribir poesía, podemos ayudar a gente en verse identificados con esos sentimientos, Ujú. eh, ya sean de amor, sean de lo que quiera expresar cada uno. Y si yo expreso una idea o escribo una poesía que tengo en mi mente lo que yo quiero expresar, pero a lo mejor a ti te parece de otra manera y recreas en tu cabeza otro sentimiento que a ti te aporta. A mí eso me parece una maravilla, ¿no? El poder que la gente se inspire en esa poesía que has escrito o incluso que puedas ayudar a personas con cómo se pueden sentir. De hecho, esto que comenta es súper interesante porque esta pregunta se la suelo hacer también a gente que escribe poesía y casi siempre llegamos a esa misma conclusión, por una parte un poco como de la poesía como algo terapéutico y por otra parte algo que valoramos mucho la gente que escribimos poesía y es el hecho de que tú escribes un poema de la temática que sea o con la intención que sea y cuando ves cómo lo recibe otra persona, que no tiene tanto que ver con lo que tú has escrito, pero que a ellos les cala y te dice, ostras, yo esto lo pienso como he sentido esto, esto otro, y tú por dentro dices, bueno, esto no era lo que yo quería transmitir, pero tú lo has sentido así. Entonces, Claro, eso me parece muy bonito, porque también sí. esa parte un poco más abstracta de la poesía hace que cada uno la adapte de alguna manera a su forma de ver la vida y de ver la literatura, ¿no? Y creo que eso que has dicho es súper interesante por eso. Vale, y referente ya a esto, ¿tú te planteas, aparte de las publicaciones que tienes ya en alguna antología, te planteas publicar un poemario en el futuro? Eso, igual que con el libro, pero me resulta incluso un logro más importante el poder publicar un poemario. Los poemas eh, me re- los tengo como en un pedestal. Para mí, en mi opinión, siempre yo los tengo muy, muy, muy idolatrados, ¿no? Los poemas, porque para mí, aunque a mí me resulte más fácil escribir la poesía, pero son sentimientos o lo que quiere plasmar ahí el escritor son sentimientos que son propios, son cada uno, aunque queramos que la gente los lea y se quede con lo que a él le transmite, pero son muy poderosos esas palabras en una poesía. Y quizás ese miedo, ¿no? Lo que te hace un poco el decir, buah, ya sacarlo al público es como si lo tienes tú guardado ahí en tu corazoncito Sí, o en tu ordenador, eso, bueno, pues puede tener fallos, puede sentirse de una manera o de otra, pero sacarlo al público es como desgarrarse demasiado, ¿no? Es lo que me sí, quieres decir, ¿no? sí, 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 sí. Pero Bueno, pero bueno, que no lo está descarto, planteado. no lo Hay que descarto. plantearlo. Sí, Hay sí, que sí. plantearlo, Paco. Hay que plantearlo. Vale, vamos a hablar porque me ha contado un pajarito. Esto es un bombazo que vamos a soltar ya aquí, ya que vamos poniéndole fin a esta entrevista. Me ha contado un pajarito que estás con otra novela entre manos, que no tiene que ver con esta primera novela, el final. ¿Hasta dónde nos puedes contar un poco de esta novela, Paco? Venga, suéltanos aquí una golosina a los oyentes. Pues mira, estoy con una novela de pues, literatura medieval fantástica, que la verdad es que también llevo tiempo escribiéndola, tengo muchos capítulos escritos, pero ahora ¿qué es lo que me resulta más duro? El tener que pasarlos al ordenador, pasarlos a limpio, las correcciones, eso me resulta muy, muy duro, porque esto la verdad que los estoy escribiendo en folios, en papeles, los tienes que ir aunque los tengas ordenados, pero tienes que ir adaptando las ideas, corrigiéndolas. Voy cambiando mucho también los personajes, ahora ya no me cuadra. Y con esta primera novela estoy aprendiendo
errores que he podido cometer e intento aprender de ellos. Y eso al final es lo que estoy escribiendo, esa parte que también me gusta mucho, literatura fantástica, bebo mucho de esa temática y me gusta también. Bueno, bien, pues mira, vamos a hacer, ahí me vas a dar algunas recomendaciones. En primer lugar, quiero que nos recomiendes algún poeta que a ti te guste y ya con eso cerramos el tema de la poesía. Hombre, Algún poeta que te mole a ti. a mí, como un clásico, clasicazo, a mí me gusta mucho Garcilaso de la Vega, ¿vale? Los sonetos que tiene de amor son impresionantes, a mí me gusta mucho, ¿vale? Y luego como escritores me gusta leer gente española, ¿vale? Y por ejemplo Elvira Sastre me gusta mucho, Lola Tórtola, ¿vale? Ujú. Y luego, yo qué sé, Arturo Dávila también me gusta mucho. Leo cositas de ellos y me gusta, y sobre todo autores españoles. A mí me Muy bien. gusta, Tú barres para la casa, eso sí, está muy bien, que me gusta, me gusta. hay que subir aquí a Tenemos nuestros muy creadores buenos que tenemos, escritores. sí, tenemos muy buenos escritores, la verdad que sí. Eh, Preguntita así un poco, saliéndonos un poco del tiesto, ¿qué libro te estás leyendo actualmente, Paco? O alguno que tengas en mente leerte. Ahora me estoy leyendo Bellas Durmientes de Stephen King. O sea que, tela. Te digo Sí, sí. que recomiendo mucho los escritores españoles y me estoy leyendo al Stephen Stephen King, King, ¿sabes? que tiene 2 libros nada más, Sí, ¿sabes? Stephen nada, un King. par de ellos. Muy bien. Mira, Paco, pues nada, como vamos ya cerrando un poco, llevamos ya un ratito hablando, yo creo que hemos tocado prácticamente todos los palos. Yo te hice una propuesta de que te trajeras, si pudieras, algunos versos tuyos escritos o algún Sí, trocito. No sé si has cumplido, si te me sí. vas a echar atrás ahora, has No, no, cumplido, ¿no? no. He Nada, cumplido, he pues, cumplido. ¿qué nos vas a leer? Léenos algo de tu voz, que a mí me gusta escuchar a la gente que escribe poesía, que nos lea algo. Pues mira, voy a leer unas estrofas del Susurro de tu presencia, que es la poesía con la que gané el concurso, el certamen del Grupo Empresa de Ibus a nivel nacional. Ujú. Y bueno, pues es un sentimiento que yo tengo con el fallecimiento de mi madre. Y bueno, pues lo plasmé, me costó, porque esto me costó mucho. Y me encanta, la verdad es que me gusta. Entonces no voy a leer todo, pero sí que voy a leer unas estrofas. Y Pues adelante. a ver Claro qué que tal, a ver qué tal. Cada día al recordar la aparición de la niebla, perturbando tus sentidos sin que nos diéramos cuenta. Mi corazón encogido, mi mente siendo fuerte, para servirte con mimo como tú lo hiciste siempre. La niebla cabalga rápido, sin que podamos pararla. Le haría frente desnudo para dejarte presente. Veo tu sonrisa hermosa, siento tu miedo feroz, veo tu desazón triste, siento tu amor por ti. Cada vez que voy a verte, intentas reconocer el rostro que va contigo y sentirte junto a él. qué bonito, Paco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias Uf, duro, duro. por abrirte ahí en canal, por abrirte en canal que sé que es difícil Sí. y más así en algo tan frío como de buenas a primeras ponte y lee, ¿no? Muchísimas gracias. Vale, Paco, pues mira, antes de finalizar quiero darte en primer lugar la opción de que cualquier cosa que me haya dejado aquí en el tintero o cualquier cosa que quieras comentarnos, cualquier cosa que quieras añadir, que nos lo cuentes ahora. Este es tu momento, el micro es tuyo. Vale, pues nada, lo primero, darte las gracias por esta oportunidad, porque para mí me ha hecho mucha ilusión. Somos amigos, pero al final te has metido en este mundo complicado de la literatura y me ha parecido fascinante, ¿vale? Te sigo y he visto todos los podcasts que has hecho hasta ahora y ya te he dado Gracias. mi opinión, que es muy interesante lo que estás haciendo y muy complicado, ¿vale? Y Gracias. luego también me gustaría dar un apunte de que también empecé en Getafe con unos amigos, bueno, no era mío, pero yo me colaboré en el Búnker Z, que era una radio de Getafe muy pequeñita, que lo hacían dos chavales, Ángel y Sara, y la verdad que me ilusionó mucho el tiempo que estuve allí colaborando con ellos. Yo colaboraba solo, de vez en cuando iba allí y leíamos
nos presentábamos a algún concurso, alguna antología y tal, y la verdad es que fue una parte muy interesante que me aportó muchas cosas. Y ahí conocí a Alfonso Zamora, que es un escritor también de temática zombie español, y ahora he visto una foto hace poco y de cómo estábamos de jovencitos en esa época. La verdad es que me ha gustado mucho. Y ver a un chaval que he visto crecer, verle con ese éxito que ha tenido. Porque la verdad es que Mm. el chaval escribe muy bien y ha tenido mucho éxito. Ujú. Y Bueno, pues nada, Paco, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí, de verdad, porque para mí también ha sido un auténtico orgullo que decidas compartir tu experiencia, este dulce momento, esta ilusión que muestras por tu obra. El final de Francisco García Neila. Te deseo la mayor de las suertes con este libro. A mí, te lo dije ya, me ha encantado, me ha encantado. Me ha atrapado, yo soy uno de esos que se lo ha leído en nada. Así que te deseo la mayor de la suerte. Espero verte por ahí rodando por ferias del libro, porque si no, voy a tener que ir a tu casa que me lo firmes y me da miedo con la cantidad de zombies que hay allí alrededor de tu casa. ten cuidado. Así que hay que tener cuidado. Pero bueno, he aprendido muchas tácticas también en el libro para defenderme de ellos. Ahí, ahí. Y sobre todo el poder de la amistad y de la Exacto. familia y que en grupo se puede contra los zombies. Solo cuesta un Importantísimo. poquillo más. Nada, gracias por Importante. compartir tu tiempo con nosotros, Paco. Ya sabes que puedes volver siempre que quieras. Te seguiremos la pista en tus nuevos proyectos. Y nada, hasta la próxima, Paco. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Eloy. Muchas gracias, Gracias, amigo. chao. Hasta Chao. luego. Chao. Pues nada, hasta aquí el podcast de hoy. Muchísimas gracias de nuevo, Paco. Ha sido una entrevista, una charla entre amigos súper interesante, la que hemos viajado entre muertes atroces de bocas de los zombies a los versos más tiernos y más profundos de tu poesía. Gracias, espero que hayas disfrutado tanto como yo y sobre todo, como siempre digo, gracias a todos los que nos habéis escuchado y llegar hasta aquí. Porque para nosotros es un placer que compartáis este tiempo y escuchéis nuestras historias y nuestras charlas entre unos y otros. Así que nada más, hasta pronto, poetas, os espero en lo onírico del verso, acompañadme en este viaje y hagamos juntos poesía. Y recordad, la poesía está de moda.